Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Hoy, lunes 5 de marzo, y siendo las 2 de la tarde con 3 minutos, iniciamos nuestro programa. Un gusto tenerte presente. La semana pasada tuvimos la visita de Betty. Y Betty nos habló de la historia de su vida, donde pudimos checar los aspectos transgeneracionales. Aquí muy importante la forma en que surgieron las lealtades familiares. Y junto con las lealtades, todas esas herencias familiares que vinieron corriendo desde los abuelos de Betty hasta los hijos de Betty. De igual forma, la manera en que la sociedad, la cultura, la moda, los eventos históricos, lo que llamamos intergeneracional, influyeron en toda su descendencia, como con sus antepasados. Y finalmente, lo que se fue dando en su vida y que contribuyó a la Betty que conocemos y el motivo por el cual estuvo con nosotros. En psicoterapia transpersonal es importante que busquemos a los antepasados. Es importante que veamos la influencia de la sociedad. Y es importante que los eventos, las vivencias, por insignificantes que parezcan, se puedan revisar. La psicoterapia transpersonal es una psicoterapia debidamente estructurada, decimos nosotros los transpersonales, donde pasado, presente y futuro tan solo es un instante. En muchos momentos hemos hablado de los postulados y, por ejemplo, para el primer postulado decimos: lo que se conecta junto se dispara junto. Pero también sabemos que las primeras conexiones transpersonales son transgeneracionales, es decir, vienen de nuestros antepasados y viene de ese cúmulo de conocimiento que generación tras generación se ha venido dando. Decimos que una vez que están establecidas las primeras conexiones transgeneracionales, inmediatamente la sociedad va a reclamar su lugar y va a imponer sus mandatos y sus herencias sociales. Miren, solamente como una prueba, desde antes de nacer tenemos asignados colores. Regularmente las niñas el rosa, los niños el azul, por decir algo. Pero también lo que se espera, o lo que espera la sociedad de cada uno de nosotros en los distintos momentos de nuestra vida. Y claro, lo que corresponde a lo intrageneracional y que para efectos de nosotros se da desde la concepción. Y es muy importante la gestación y también muy importante el parto. Grof, de muchas formas, comenta que un gran cúmulo de acontecimientos relevantes en el ser humano están dados dentro de la etapa perinatal, a lo cual él llama matrices perinatales en su sistema COEX. Pero también sabemos que los disparos del hoy van a ser las conexiones de mañana, es decir, mis éxitos, mis fracasos, mis momentos nutritivos, mis momentos tóxicos, de hoy hacia adelante, hacia lo que el consciente determina como futuro, se van a convertir en conexiones. Todos nosotros vivimos dentro de un sistema abierto. Y esta pauta da cabida al segundo postulado. El todo afecta a cada una de sus partes, cada una de sus partes afecta el todo. Pero siempre hay un todo mayor y cada todo se convierte en un elemento, en una parte menor. Por ejemplo,
Mi familia, que está constituida por mis 3 hijas, mi nieto, mi esposa y un servidor, somos el sistema. Todos afectamos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo que sucede con nosotros afecta a mi hija o a una de mis hijas. Pero nuestra familia pertenece a un sistema todavía mayor, que en este caso es la comunidad, lo que se da en nuestro barrio donde vivimos, y que en mi caso, allá en Tláhuac, en mi pueblo de Santa Catarina. Y ese pueblo tiene sus manifestaciones por barrio. Yo pertenezco al barrio de San Miguel. Pero el barrio de San Miguel, que es el todo con respecto a esta parte, se convierte en una parte de todo el pueblo de Santa Catarina. Pero el pueblo de Santa Catarina a su vez es una parte de un todo que se conoce como delegación Tláhuac, y ya muy pronto alcaldía. Pero esa alcaldía Tláhuac, como todo, también es una parte de algo mayor, que es la Ciudad de México, y así sucesivamente. Yo soy un todo y estoy compuesto desde lo transpersonal por 4 grandes estructuras: lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Pero cada estructura a su vez es un todo que tiene sus partes. Por ejemplo, la estructura física pues está constituido en lo transpersonal por rostro y cuerpo. Pero el rostro a su vez es un todo, y dentro del todo hay partes, como es el caso de los ojos, la nariz, la boca. Incluso la boca es un todo, pero a su vez tiene partes, para no irme muy largo: paladar, lengua, labios, y así sucesivamente. Por eso decimos que todo es una parte de un sistema mayor, y que cada parte es un todo de un sistema menor. Cuando hacemos el trabajo de psicoterapia transpersonal, decimos que es importante que revisemos con nosotros primero en nuestra formación a nuestros antepasados, y que es elemental revisar abuelos, padres y nosotros en ese primer acercamiento, porque esas 3 generaciones son fundamentales para entendernos. Sin ellas no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Y entonces puede ser que algunos de ustedes allá en la comodidad del espacio donde se encuentran digan: pero ¿para qué revisar a los abuelos? Porque los abuelos traen consigo la mayor parte de herencias familiares que provienen de más allá, y que en ocasiones ya no pasan por distintos motivos. Y uno de ellos es que en México, como en las poblaciones latinas, la cantidad de secretos son inmensos, al igual que las anécdotas, que nosotros sabemos que son relatos modificados para darle sobrevivencia, adaptabilidad al sistema, pero que también estamos dados por un montón de promesas. Esos pactos que se establecieron implícitos o explícitamente entre uno o varios miembros del sistema. Y entonces tenemos que revisar a los abuelos y a los padres para entender cómo se dieron esas herencias familiares, y conociendo sus contextos para ver cómo las herencias familiares se unieron a las herencias sociales y a los mandatos intrapersonales, formando una sola manada de acontecimientos a los cuales nosotros tenemos que serles leales, porque somos leales por similitud, pero también lo podemos hacer por oposición. Y estamos hablando del tercer postulado. Cuando entramos a los procesos de psicoterapia ya en activo, podemos revisar cómo nuestros pacientes, de una o de muchas formas, hacen sus conexiones, y cuando están haciendo sus conexiones están reviviendo lo que está sucediendo en ellos en ese momento,
y que para el efecto del consciente será allá en el pasado. Pero para ese momento en la psicoterapia, al igual que nuestra vida cuando estamos sumergidos en una situación que consideramos como conflictiva, nuestra mente buscando resolver esa situación nos va a colocar en un estado al cual nosotros llamamos ahora presente. Y por eso decimos que solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, y ese único tiempo es el ahora presente. Todo se junta como si estuviera sucediendo en este momento. Les pongo como ejemplo los duelos. Es muy claro ver cómo las personas manifiestan su experiencia y relatan lo que sucedió, o lo que dicen o piensan o perciben que sucedió, como si estuviera sucediendo en este momento. Y finalmente, nuestro quinto postulado nos dice que tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Y aquí es claro, solo podemos ver, solo podemos percibir todo aquello que dentro de nuestra experiencia, frecuencia, determinada por los mandatos sociales, por las herencias familiares, por las herencias sociales y por los mandatos personales, está en nosotros. Si eso que está frente a nosotros no pertenece a este rubro, lo más probable es que no lo percibimos. Solo hay una cuestión que regularmente se suscita: como solo puedo percibir lo que está en mí, lo que esté en el mundo, yo lo voy a colocar de acuerdo a mis aprendizajes previos. Si yo tengo un mundo de desconfianza, aprendizaje de desconfianza, el mundo externo es de desconfianza. Si yo tengo un mundo donde la amistad o las relaciones afines son parte esencial, buscaré personas afines donde yo depositaré, y tarde o temprano descubriré que al ver a una persona que me representa a alguien de confianza, aquella puede no serlo, y entonces se darán algunas situaciones molestas. La semana pasada, con nuestra paciente Betty, pudimos observar todo esto y pudimos darnos cuenta de qué manera se va dando. En algunos casos, siéndoles honesto, quiero decirles que esto lleva un proceso de aprendizaje, y que puede ser que algunos de ustedes en unos momentos determinados no percibieron detalles que son muy significativos dentro de las tres esferas, de lo transgeneracional, de lo intergeneracional, de lo intrageneracional. Pero el día de hoy tenemos la intención de mostrarte nuevamente una experiencia, y en ese sentido poderlo desglosar de una manera que tú puedas observarla o puedas percibirla de manera más clara, y que para muchos de ustedes va a ser muy muy sencillo, porque seguramente van a empezar a proyectarse como lo hicieron la semana pasada con respecto a lo que el paciente nos va presentando. Por eso te invito para que continúes en tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y seguir avanzando en el desarrollo de esta nuestra psicoterapia. Nos vamos a un corte y en unos momentos más regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, amigas, siendo las 2 de la tarde con 17 minutos, entramos más a fondo el tema. El día de hoy tenemos una invitada, su nombre, Mari. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes. Mari, cuéntanos, háblanos de tu familia. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de tus abuelos, principalmente por el lado de papá? Bueno, pues no conocí ni conozco ningún detalle por parte de mi padre. Solo sé que tenía hermanas, pero no, abuelos no sé ni siquiera cómo se llaman. Ok,
¿Sabes tú por qué hay esta situación donde la información no pasó de una generación a otra? Pues mi mamá murió cuando yo tenía 23 años y la verdad es que nunca le pregunté por mis abuelos paternos. ¿Y le preguntaste por tu papá? Sí, mi papá mi papá estuvo presente, pero su familia de mi papá no. ¿Qué hizo, de lo que tú sabes, que la familia de tu papá, al menos en conocimiento, al menos hablar de ella, no se diera? Pues que mi mamá era la segunda esposa. Tu mamá era la segunda esposa. Como Sí. consecuencia, la familia de tu papá estaba acercada, pregunto, ¿a la primera esposa? No lo sé. No lo sabes. Ahora, ¿qué decía papá de sus papás? No hablaba de sus papás ni de su familia. Ok. A veces, y solo como un comentario, aquí tenemos un secreto que hizo que tu papá ya no perteneciese al sistema, ya no perteneciese a la familia, porque evidentemente por lo menos algunos comentarios debería de haber y tal vez incluso alguna visita por esporádica que fuese. No, completamente nada. Solo alguna vez escuché que había ido a ver a su hermano a Puebla, que allá tenía, en aquellos tiempos fabricaban pantalones de mezclilla. Y solo eso, solo sé que tenía un hermano, nada más. Ok. Con respecto a los abuelos por parte de papá, Nada. por parte de mamá. Ah, de mamá sí, toda la historia, porque mi mamá me la contaba. Cuéntame de tu abuelo. Bueno, pues mi abuelo era de Guadalajara. Uh-huh. Y se vinieron en el tiempo después de la revolución. Se vinieron para acá, para el distrito, y llegaron a radicar a la colonia del centro, Uh-huh. ahí en el centro, y era comerciante, un comerciante grande, y vivieron muchos años ahí en el centro. Pero bueno, la anécdota entre mi bisabuelo y mi bisabuela era que ellos eran primos lejanos y que mi bisabuelo se la robó en caballo, que era en los tiempos en donde se usaba eso, se estilaba eso, y se la robó. Uh-huh. Y de ahí ellos tuvieron 4 hijos. 4 hijos y y mi abuela, la mamá de mi madre, se casó, pero se divorció. Y entonces mi mamá y mi hermana quedaron al cuidado de los abuelos, porque mi abuela se volvió a casar. Ok. Entonces encontramos que al menos de los dos lados ha habido más de una pareja, por lo menos entendí en el sentido formal. Sí. Muy bien. ¿Tú sabes cómo se conocieron tus papás? No cómo se conocieron. Conozco parte de cómo fue el cortejo, pero así como se conocieron, no sé. Cuéntanos de esas anécdotas de ese cortejo. Bueno, que mi papá era muy mujeriego, que le gustaba tomar, según mi mamá me cuenta, y que eran serenatas y serenatas que le llevaba mi mamá, y o sea, que era muy labioso, me dijo alguna vez, que era muy labioso. ¿Te lo dijo tu mamá? Ajá, sí.
le gustaba llevar serenata, Ajá. le gustaba el alcohol. Sí. ¿Tú recuerdas que a tu papá le gustase el alcohol? No, durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, una sola vez lo vi tomando. De ahí en fuera nunca más. Ujú. Ok. ¿Qué más sabes de las anécdotas de papá y mamá? Bueno, pues, mi mamá me decía que quería mucho a mi papá, que había sido el amor de su vida. Mi mamá era muy guapa y mi papá era muy feo, pero que la había ganado por lo que o sea, por cómo era de conquistador, de cortés, que era muy, que la trataba muy bien y ella se sentía a gusto. ¿Mamá habló en algún momento de otras parejas? De novios, sí, mi mamá tuvo muchos novios. Ella alguna vez me dijo que tuvo muchos novios, buenos partidos, porque antes así se decía, que eran buenos partidos, con preparación académica, pero que ella se había enamorado de él completamente, aunque él no tenía preparación académica. ¿Tu papá te platicó de algunas relaciones, novias, aventuras? No. Él no. Por su forma de ser, ¿cómo coincides a papá? Por su forma de ser, mi papá era una persona muy amorosa conmigo, muy paciente, porque mi papá le llevaba 20 años a mi mamá. Ok. Y muy paciente conmigo, y entonces como mi mamá era la segunda esposa, yo tengo medios hermanos que ahorita han de tener como 70 años, o sea, muy grandes, ya que mi papá le llevaba 20 años. ¿Tú los conociste? Sí, los conocí, pero yo no tengo ninguna relación con ellos. Muy paciente, muy cortés, muy amoroso, siempre me habló con cariño. Una sola vez en su vida me regañó y fue porque yo falté a algo que era un como secreto entre papá y yo que no debía ser. Yo le mentí. A ver. Cubriendo a mi mamá. ¿Cómo es esto? Cuando mi papá y mi mamá se separaron, mi papá le dijo, pues ya no te voy a dar dinero. Y entonces mi mamá necesitaba dinero y me dijo que le dijera que necesitábamos, que íbamos a hacer un viaje. Y para que me diera dinero para el viaje. Y entonces yo le dije, ok, yo le digo que vamos a ir por allá por Zacatecas, a una peregrinación de esas religiosas. Y entonces cuando yo llegué, mi papá me preguntó, ¿y qué te pareció la iglesia? Y entonces yo no le supe contestar. Él ahí se dio cuenta que yo le había mentido. Y entonces él me dijo, me has decepcionado. Y entonces ese fue el gran regaño para mí. Y yo me sentí muy mal. ¿Hasta dónde coincides que las mentiras entre tú y tu papá era como una regla? No. O sea... Una regla en el sentido de que estaban prohibidas. Es que yo sentí que él siempre me habló con honestidad. O sea, él se mostraba tal cual era. O sea, no había necesidad porque él me daba toda la confianza. No había ninguna necesidad, en ningún sentido. O sea, yo cuando tuve el primer novio, al primero que se lo conté fue a mi papá. O sea, la primer ropa que yo recuerdo bonita, la tuve de mi papá, porque mi mamá era más conservadora y me quería seguir vistiendo como niña.
Ok, bueno, podemos encontrar ahí algunas herencias y algunas lealtades familiares. ¿Y a mamá cómo la concibes? Una mujer valiente, emprendedora, amorosa, cariñosa, comprensiva. Nada más que mi mamá era muy depresiva. ¿A qué te refieres? Que yo tengo recuerdos de ella cuando tenía como 6 años y que era depresiva, o sea, ella se la pasaba dormida, triste, yo sentía su tristeza. Ahora cuando recuerdo yo sentía su tristeza. ¿Alguna vez te habló de su tristeza, mamá? No, ella me hablaba de su enfermedad, de sus enfermedades, porque tenía muchas enfermedades. ¿Cómo cuáles? Mi mamá se cayó de un 3er piso, rodó por las escaleras en un edificio y se detuvo con una llave y entonces se lastimó la quinta lumbar y ella tuvo una operación muy fuerte, o sea, muy delicada y casi quedaba inválida. Entonces, en esa operación, con tal de que caminara, pero apretaron un nervio de su cervical y entonces ella todo el tiempo tenía un temblor y no se podía sostener ella sola, ella tenía que usar bastón. Y además ella no podía tener estrés o cosas fuertes porque su cerebro como que se desconectaba, ¡paz!, se desmayaba. O sea, se desmayaba. Entonces yo tengo recuerdos desde muy chiquita yendo en ambulancia a la Cruz Roja o al hospital, cualquiera, ¿no? ¿Alguna otra enfermedad? No. Ok. Vamos a acercarnos un poco más en el tiempo del consciente. ¿Cómo conociste a tu esposo? Lo conocí en una fiesta. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y regresamos hablándonos de esa fiesta y qué se dio para formalizar la relación con tu esposo? ¿Vale? Sí. Te esperamos, no te vayas. Seguimos aquí con Mari comentando algunos aspectos de su vida. Ya estamos de regreso, amigos, amigas, siendo las 2:33. Retomamos la plática con Mari, que el día de hoy nos acompaña y que nos está hablando de sus distintos momentos de vida. Mari, me decías que conociste a tu esposo en una fiesta. Sí, lo conocí en una fiesta, una compañera de trabajo se casó y me dio 2 boletos y yo fui sola. Y entonces regalé el otro boleto, porque yo en ese tiempo no tenía novio. Y una compañera, llevó a su novio, pero su novio llevó a su mejor amigo. Y ahí fue donde conocí a mi esposo. Ok. Me decías que habías recordado dónde. Recordé, ahorita que usted me preguntó en dónde conocí a mi esposo. Recordé que alguna vez mi mamá me platicó que a mi papá lo conoció en una fiesta. Ok. Con una amiga. Con una amiga. Ajá. Y esto es muy común, que se ve que en el momento en que empezamos a recordar, empezamos a traer, y en ese momento se da parte del primer postulado, lo que se conecta junto, se dispara junto, y entonces empiezan a haber más recuerdos. Esos recuerdos son conexiones que por una cuestión o por otra están ligados a la misma experiencia. Lo conociste en una fiesta, ¿qué sucedió después?
¿Qué sucedió? Bueno, pues bailamos, me agradó mucho, me pareció una persona muy divertida, me gustó físicamente, por supuesto, y ¿Qué tan ameno era? era muy divertido. Toda la fiesta me la pasé riendo, y eso para mí era importante. Era importante reír. Sí. ¿Sabes a qué se debe que sea tan importante reír en ese momento histórico de tu vida? No lo sé. Me gustaba divertirme, me gustaba pasarla bien, sin complicaciones, solo pasarla bien. ¿Qué sucedió para que esa relación se formalizara? ¿Qué sucedió? Bueno, él después me fue a buscar al centro de trabajo donde yo trabajaba, y comenzamos a salir, comencé a conocerlo. ¿Tú tenías novio en ese tiempo? No. ¿El novio anterior cuánto tiempo tenía que se había roto la relación? Como 3 meses, pero la relación anterior fue una relación tormentosa. ¿Cómo es que tormentosa? Era una persona nociva, era una persona muy celosa. Y entonces yo lo corté porque era muy celoso y él ya se quería casar y yo no. ¿Cuánto duró esta relación? Duró unos 8 meses, pero él me llevaba 10 años a mí. Más grande que tú. Sí, y entonces no estábamos en la misma sintonía. No queríamos lo mismo. Yo en ese momento quería ir a bailar, ir a tomar una copa, un café, ir al cine, y él ya se quería casar. Y entonces pues no estábamos en lo mismo. Ok. ¿Qué sucedió con tu esposo para formalizar la relación? Me embaracé. Te embarazaste. Este embarazo, ¿qué tanto influyó? Vamos a poner una escala. 10 totalmente fue por el embarazo. 1, el embarazo prácticamente no fue considerado. Considero que un 50%. Un 50%. El otro 50%, ¿qué fue? La presión social. ¿A qué te refieres? Que él me decía que se quería casar, ya teníamos planes de casarnos, pero los teníamos que adelantar. Él me decía que cómo no nos íbamos a casar si sus papás estaban casados por el civil, y yo le decía, vamos a vivir una unión libre, pero él no, y decía, pues es que ¿qué le vamos a decir a tu mamá? ¿Cómo le vamos a salir con que estás embarazada? Y entonces eso fue lo que nos hizo formalizar. ¿Qué tan segura estabas tú de formalizar? Un 50%. Yo quería vivir una unión libre. Con respecto a la presión que pudiese ser mamá, para mamá, conociendo lo que tú conocías de ella, ¿qué tan obligatorio era que te casases? 100%. 100%. Sí. ¿Tú sabes por qué? Ahora que lo pienso, ahorita que me lo está preguntando, sí. ¿A qué se debe? A que mi mamá quería que yo me casara bien, porque esa era su palabra. ¿Era como una proyección de lo que no había sucedido con ella y tu papá? Sí. Lo que no pudo hacer ella, si lo consiguieses tú. Sí. ¿Tú sabes si la relación de tu papá y de tu mamá
se forzó, se obligó porque ella estuviese embarazada. No lo sé. No lo sé. ¿Has investigado las fechas? Por ejemplo, de cuándo empezaron a vivir juntos y el nacimiento de su primer hijo. No, no he investigado. Solo sé... ¿Sabes en qué fechas empezaron a vivirse juntos? Me comentó alguna vez mi mamá que después de un temblor muy fuerte que hubo en México, creo que fue el 68, 67, no recuerdo, en un temblor en donde se cayó el ángel de la independencia. Bueno, estamos hablando de casi 10 años antes. Ajá. A finales de los 50 está ese temblor registrado. Sí. Por la caída del ángel. Exacto, sí. Y yo nazco 4 años después. Ok. O sea, no coinciden las fechas que mi mamá estuviera embarazada. Ok. Ahora, ¿tú sabes de las parejas de tu esposo previas a ti? Solo sé el nombre de una, pero otras ¿Qué sabes no. de ella? Solo que era su novia y el nombre y nada más. No investigué porque no. ¿Por algún dato sabes cuánto tiempo antes de tu llegada estuvieron juntos ellos como novios? Sí, como un año. Como un año. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre de que conoces a tu esposo, se hacen novios y se comprometen? De la pareja anterior, en total serían 3 años. De la pareja anterior, 3 años. ¿Y de que tú lo conoces a que se casan? 2 años. 2 años. Ahora, una vez casados, ¿cómo es la relación? Terrible. ¿A qué te refieres? A que él cambió completamente de cómo nos llevábamos de novios a cómo nos llevábamos de marido y mujer. Ponme un ejemplo de esos cambios. Me comenzó a celar mucho, a prohibir cosas. ¿Ya habías tenido la experiencia de un novio celoso? Sí. Más o menos igual, únicamente que mi esposo más tranquilo. Se enojaba porque yo veía a mi mamá. Todo el tiempo quería que estuviéramos en la casa de él, en lugar de... Ahora sí que no era equitativo, y desde el primer momento me prohibió trabajar. O sea, ese fue lo más significativo para mí. En ese principio. En ese principio, porque habíamos quedado que yo iba a seguir trabajando. Ahora, te prohíbe trabajar. ¿Qué más te prohíbe? En un momento me prohibió tener amigas. Amigos, por supuesto que los olvidé. Totalmente vedado. Completamente el sexo opuesto a Dios. Y las amigas, comenzaba a decirme que, como en ese momento todas mis amigas estaban solteras, que no eran buena influencia para mí, porque yo ya era una mujer casada. Y me alejé. Y sí me alejé. Todo el tiempo me estaba monitoreando por teléfono, en dónde estaba, a dónde iba. Yo le tenía que avisar todo. Así que, o sea, era un control completo. Yo solo podía ir a la casa de su mamá y acompañar a mi mamá a lo que ella necesitara. No más. ¿Cuántos hijos procrean? 3 hijos. Tuvimos 3 hijos. ¿Qué edades en la actualidad tienen esos 3 hijos? Ok, 24, 21 y 14. ¿Cómo es vivir con una persona que tiene estas características, que regularmente en aspectos terapéuticos y psicológicos decimos que es una personalidad pasiva-agresiva? Es muy complicado
porque yo siempre he buscado mi crecimiento. Y entonces, cuando yo me caso con él, yo únicamente tengo la secundaria. Y yo tengo el deseo de estudiar la preparatoria y él me prohíbe. Vamos a detenernos por un momento y cuéntame, ¿qué sabes de la experiencia del papá y la mamá de tu esposo? Bueno, ahora ellos se ignoran completamente. Ellos tienen 25 años de no convivir en la misma habitación juntos. ¿Viven en la misma casa? Viven en la misma casa, pero Son una pseudo pareja según nosotros. Exacto. Y 25 años de no convivencia. Sí, desde que yo estoy con mi esposo, ellos no conviven como pareja. Tu esposo, por lo que tú sabes, ¿a quién se parece más? ¿A su mamá o a su papá? En carácter, En forma de ser y todo esto. en carácter a su mamá. Pero en cómo ha actuado en el matrimonio a su papá. ¿A qué te refieres con eso? Porque mi suegro siempre decía que el dinero era de él. Y mi suegra ni siquiera sabía cuánto ganaba mi suegro. Y mi esposo alguna vez quiso hacer lo mismo. Y él tenía un dicho, él me decía, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces por eso considero que en actitudes a su papá, pero en carácter a su mamá. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de tu esposo. En unos momentos más regresamos a nuestro último bloque. Ya estamos de vuelta en este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, con este tema tan candente, tan apasionado, tan interesante de la historia de Mari. Mari, acercándonos todavía más en el tiempo, ¿cómo es la relación hoy en día con tu esposo? Muy mala. ¿A qué te refieres? No estamos de acuerdo en nada, todo el tiempo discutimos, peleamos por los hijos, por la educación, de quién tiene la razón. Ya es una situación muy complicada. Muy complicada. ¿Hoy en día comparten el mismo espacio? No. ¿Qué sucedió? Decidí separarme de mi esposo. ¿Cómo es que decidiste separarte de tu esposo? Pues ya me cansé de tantas, pues no humillaciones, pero ya me cansé de no llevar una vida sana y tranquila y estar en armonía. Entonces decidí alejarme de esas situaciones que solo me hacen emocionalmente estar mal. En un momento nos hablaste de prohibiciones de tu esposo hacia ti. Sí. ¿Qué te prohibió o qué te prohibía tu esposo? Pues al principio me prohibía las amistades, el que yo tuviera un proyecto de vida propio, al principio. Pero bueno, yo de todos modos terminé mi preparatoria. ¿Él te alentó para que te hicieras tu preparatoria? No, nunca. Al contrario, todo el tiempo cuando yo llegaba de la escuela, él estaba enojado, molesto, me gritaba. Nunca me dijo ni siquiera, ay, felicidades, ya terminaste tu preparatoria. Después de tu preparatoria, ¿te prohibió algo más? Trabajar, yo quería trabajar y no me lo permitió. No, me decía que no me hacía falta nada, que para qué quería yo trabajar, que mejor me quedara al cuidado de mis hijos. Tú seguiste creciendo, ¿qué hiciste después?
Después estudié cursos que me llamaban la atención y comencé a vender de catálogo. Comencé a vender cosas de catálogo, zapatos, cosméticos, o sea, de todo. Y entonces comencé a conocer gente y esa gente me habló de esta escuela y estudié la licenciatura. Ok, ¿él te alentó a que estudiases la licenciatura? No, al contrario, cuando yo le dije que iba a estudiar la licenciatura, me dijo, ¿por qué? Pero es que no. ¿Para qué quieres estudiar tu licenciatura si tú ya estás grande? Tú ya estás grande. Sí. Hoy en día él te ha buscado para reconsiderar tu posición. Sí me ha buscado, pero ya ahora yo ya me siento fuerte y sé que yo ya no quiero personas tóxicas en mi vida. Ahí tenemos dos herencias familiares distintas. Por un lado él, donde la familia, aunque no se hablen, estén en el mismo lugar, o al menos en la misma casa. Y tú tienes la herencia de separarse. ¿Cómo es este choque de herencias y de lealtades familiares en ti? Es muy fuerte porque yo sí me doy cuenta, yo sí observo que él por todos los medios ha querido que sigamos el mismo patrón de conducta de su familia. Pero pasaba algo en mí durante muchos años. Él siempre me decía, lo que tú quieres es estar igual que tu mamá. Quieres dejar a mis hijos sin padre. Y entonces yo me aguantaba porque yo quería demostrar que yo no quería eso. Ok. Y ahora digo, ahora como veo mi situación, prefiero la vida sola de mi mamá que la vida de sus papás. De esta parte de la vida de sola de tu mamá, ¿hay algún elemento tóxico en esa soledad que tú hayas percibido? Solo la recuerdo con tristeza. Solo la recuerdo. No hay otro elemento, al contrario. O sea, ella era una mujer tranquila y como estaba tranquila, daba amor. Yo sentía eso, vibraba en mí eso. Únicamente que sí había una tristeza, yo veía una tristeza, ella miraba hacia un nada, hacia la nada, y yo veía esa tristeza y ahora recuerdo esa cara, ese rostro, y sé que añoraba algo. Esa cara y ese rostro, ¿qué añoraban desde donde tú lo percibes? No lo sé aún. En ti se da esa cara de tristeza. No. En ti se da esa añoranza. No. En este momento histórico de tu vida, ¿cuáles serían tus deseos? Seguir creciendo. Seguir creciendo. Como persona y como ser humano. ¿Qué concibes como metas cercanas para seguir creciendo? Mi primer meta es estar bien personalmente, estar tranquila. Esa es la primer meta. La segunda sería una mejor estabilidad económica. Y la tercera sería
poder tener un equilibrio completo de todas esas partes. ¿Y tus hijos? Mis hijos están bien, ellos estudian y ellos me apoyan completamente en todo lo que yo decida y haga. ¿Los 3 hijos? Los 3, completamente tengo el apoyo de ellos. ¿Cómo te lo manifiestan o te lo demuestran? Me dicen que no me preocupe, que ellos también pueden trabajar, pueden aportar a la casa, son unos chicos buenos, entonces no me dan problemas. Y ellos así con palabras claras me dicen, te apoyamos en lo que tú quieras, en lo que tú decidas. ¿Y tú qué necesitas? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? Necesito primeramente tranquilidad. ¿Y qué necesitas para tener esa tranquilidad? Alejarme de las personas tóxicas. Ok. ¿Quiénes serían esas personas tóxicas? Bueno, mi esposo. Muy bien. Pues Mari, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos parte de esta experiencia. Muchas gracias a usted, doctor. Y amigos, amigas, ¿cuántos detalles vamos encontrando una vez que tenemos un panorama más amplio? Quiero decirles que es evidente que el tiempo es corto y que no podemos profundizar en muchas cuestiones, pero que es importante que chequen, que revisen las lealtades familiares, y esas las van a encontrar en sus herencias familiares. Un ejercicio sencillo es chequen algo parecido a lo que hicimos, revisar al abuelo por parte de papá, a la abuela, luego de mamá, abuelo, abuela, luego los padres, y luego vámonos viendo, vámonos hacia abajo, y luego nos vamos a extender un tanto hacia nuestra pareja para bajar hacia nuestros hijos. Vamos viendo características, vamos viendo las anécdotas, y cuando encontramos huecos de información, es probable que estemos en presencia de un secreto y que ese secreto se haya encriptado, es decir, el secreto en una generación se metió a una fosa, la segunda generación se cierra, se sella la fosa, decimos encripta, y después vienen los famosos fantasmas, que son reacciones psicosomáticas. Los invito a que lo hagan con sus abuelos, y si hay posibilidades, hacia sus padres, sabiendo una cosa: no se trata de juzgar a los padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron, al igual que los abuelos. Solo se trata de hacer un análisis, un familiograma transpersonal, para conocernos más, para saber más de nosotros, y entonces empezar a ligar cómo se va dando nuestra historia de vida y cómo vamos funcionando en frecuencias muy específicas. Así que, recordando al difunto de la planta de luz, hoy es lunes, hoy toca, o no esté, y siguiendo las reglas de la psicoterapia transpersonal, quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos, no confundan amor con querencia, no confundan amor con dependencia, sobreprotección y este tipo de consideraciones. Quédense mucho, y si Dios así lo decide, la próxima semana entramos con programa nuevo y vamos a empezar a revisar a la familia. Quédense mucho, nos vemos el próximo lunes. Tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos. Buenas tardes.